Presentamos la actividad 8.1, primera versión de la información previa. Nuestro grupo Consuelo Ávila, Liliana León, quien les habla Dixie Rodríguez, con nuestro tutor Oscar Becerra. El contenido lo dividimos en 5 partes: los problemas que encontramos y cómo los resolvimos, los problemas que no hemos podido resolver, las cuestiones que consideramos originales del trabajo, las cuestiones que consideramos pueden contribuir al trabajo de los demás grupos y las referencias. Uno de los problemas que encontramos es que al realizar la estructura del documento no sabíamos qué título era el apropiado para esta actividad. Entonces no sabíamos si poner cartilla antes de implementar, aspectos generales. ¿Y cómo lo resolvimos? Pues decidimos colocar el título de la actividad 8.1, dado que era la actividad que estábamos realizando. Otros problemas que encontramos y cómo lo resolvimos es cómo nos ajustábamos a la cantidad máxima de palabras, que eran 5.000, pues teniendo en cuenta tanta información que teníamos. Entonces priorizamos la información del documento, colocamos algunas informaciones del documento en anexos. Otro problema es no poder hablar de tareas de aprendizaje en el apartado de criterios de logro, pues hasta este momento el colega no sabe a qué nos referimos con este término. Entonces lo que dijimos fue que reemplacemos la palabra tarea de aprendizaje por actividades de la unidad didáctica, por el momento, no sé. Bueno. Otro problema encontrado y cómo lo resolvimos es el uso del lenguaje técnico en el documento. Entonces, ¿qué hicimos? Nos pusimos en la posición de un colega, realizamos la lectura del documento con colegas del colegio que no manejan el lenguaje utilizado en la maestría, y pues ellos nos iban dando como indicaciones de lo que no entendían, y pues así fuimos como mirando. Seguimos las recomendaciones del tutor y tuvimos en cuenta los apuntes del módulo 8. Otro problema que encontramos y lo resolvimos fue la utilización de abreviaturas dentro del documento. Entonces decidimos utilizar pocas abreviaturas, y las abreviaturas poquitas que utilizamos las explicamos antes de utilizarlas. Ahora los problemas que no hemos podido resolver, pues todavía nos da bastante complique la puntuación que hay que utilizar en el documento, sobre todo el uso de la coma, el uso del punto y coma, y el uso de los 2 puntos, son cosas que todavía nos da como para la formulación del documento. Otro punto que no hemos podido resolver es establecer una compensación adecuada entre el lenguaje técnico de la maestría y el lenguaje que puede ser comprendido por un colega, pues en su totalidad, ¿no? O sea, hemos tratado, pero pues hasta ahora estamos intentando. Otro es identificar si debemos colocar como anexo las fichas de tareas o si estas solo van en el documento final. Todavía no sabemos si un anexo son las fichas de tareas o van en el documento final solamente. Otro problema que no hemos podido resolver es saber si el número de palabras de las referencias y el número de palabras contenidas en las tablas cuenta para las palabras límites del documento. Pues antes nosotros no las contábamos, ahorita no sabemos si esas palabras cuentan o no cuentan. En nuestro documento, por ejemplo, son 350 y pico de palabras de referencias, entonces no sabemos si esas palabras cuentan o no cuentan. ¿Qué cuestiones consideramos originales del trabajo? Entonces, el contexto de las tareas de aprendizaje, las secuencias de las tareas de aprendizaje, el diseño global de la unidad didáctica como tal, lo realizamos y es original. Los objetivos de la unidad didáctica nosotros los formulamos, los realizamos. Las expectativas afectivas de la unidad didáctica, la descripción de los criterios de logro, la construcción de los grafos de los criterios de logro para cada objetivo, pues cada grupo lo hizo y es original de nosotros. ¿Qué cuestiones consideramos que pueden contribuir al trabajo de los demás grupos? Entonces, pues nosotros consideramos que leer varias veces los apuntes del módulo y los criterios de evaluación, pues le dan a uno una guía para empezar a desarrollar su trabajo. Organizar la información previa que va a ser utilizada en la realización del documento, pues para no tener que estar buscando y mirando qué es lo que vamos a hacer, sino organizarlo previamente. Antes de empezar a escribir el documento, unificar con los integrantes del grupo qué información es relevante en cada apartado, porque pues a veces se nos va discutiendo si entonces no, se organiza primero y miramos qué información es relevante y qué no. Realizar la lectura del documento con un colega ya después de tenerlo.
realizar la lectura del documento final varias veces para identificar errores de redacción o puntuación, teniendo en cuenta las sugerencias de redacción de módulos anteriores. Y nuestras referencias.